tema de Oriente Medio seguimos con esas tensiones dentro del gabinete de Netanyahu. Lo que tenemos es un grupo que claramente quiere llevar a cabo, quiere continuar la guerra, porque básicamente la guerra en sí misma es su objetivo. Es decir, si decimos que el ejército y el gobierno tienen un problema porque no tiene un objetivo, no tiene una estrategia para el día después de la guerra, hay un sector que sí que la tiene. Es decir, toda la gente de Ben Gvir y Smotrich sí que tiene muy claro y sabe que es mediante la guerra, mediante cómo consigue su objetivo, que es básicamente limpiar totalmente la franja de Gaza, matar a todos los palestinos si hace falta, principalmente poder echarlos de allí. Lo están diciendo abiertamente, por ejemplo, en esta última marcha hacia Gaza que han hecho, ¿no? Y claro, para ellos simplemente continuar lo que ya se está haciendo es un fin en sí mismo. Y por lo tanto están presionando mucho para que eso continúe y sobre todo para que no se llegue a ningún tipo de acuerdo con la autoridad palestina, ¿no? Con Fatah, que es lo que decía hoy Netanyahu, de que se compromete de que no va a convertir, como dicen ellos en su lenguaje, Gaza no van a convertirlo de un Hamastán a un Fatastán, ¿no? Antiguamente, cuando las guerras del Líbano, por ejemplo, en los años 70-80, al Líbano se llamaba Fatastán, porque Fatah y la OLP, que entonces tenía su base allí de operaciones en el Líbano, eran, digamos, un estado dentro del estado libanés, ¿no? Y entonces decían que eso era Fatastán. Y bueno, pues eso, los sectores, digamos, más extremistas dentro de Israel lo dicen en ese lenguaje, sobre todo con respecto a la autoridad palestina, ¿no? Que Cisjordania es un Fatastán. Y es tan peligroso Hamastán como Fatastán. Entonces hay que eliminar ambas organizaciones. Y es, bueno, yo creo que es la lógica dominante hacia la que transcurre Israel, ¿no? Y después, evidentemente, tenemos otros sectores dentro del gobierno, ¿no? Que tienen más dudas, ¿no? Por un lado tenemos a Gantz, ¿no? A Benny Gantz, que es el de Unidad Nacional, que se ha unido al gobierno desde que empezó la guerra, ¿no? Pero que no es favorable a Netanyahu. Y que este sector básicamente es más favorable a las demandas de las protestas. Las protestas ahora mismo en las calles de Tel Aviv, ¿no? Que son bastante frecuentes, lo que están pidiendo es que se priorice como objetivo de la guerra la cuestión de liberar los rehenes por encima de llevar a cabo operaciones militares. Porque bueno, muchos han llegado a la conclusión, ¿no? De que solo mediante un acuerdo político, ¿no? Con Hamas es como se puede conseguir terminar, liberar los rehenes, ¿no? Que ha sido la única manera razonable bajo la cual se ha conseguido liberar a un número significativo de rehenes. Entonces, lo que vienen a decir estos, si bien no critican la guerra en sí misma, es decir, esta gente no está llamando a la paz ni está pidiendo que no haya operaciones militares, pero sí que está diciendo que se tiene que priorizar el tema de los rehenes por encima de una operación militar en Rafah. Entonces tenemos a ese sector que está empujando en ese sentido, porque además su base electoral, digamos, está más dentro de esa lógica. Y por último tenemos a Gallant, ¿no? Que es con quien ha habido la bronca estos días. Porque básicamente hasta donde está llegando el punto, los otros sectores que quieren llevar a cabo la operación militar es que se despida al ministro de Defensa si hace falta. Porque está habiendo cada vez un enfrentamiento más grande. Y Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa, que es del Likud, del mismo partido que Netanyahu, lo que está diciendo, su principal preocupación es la relación con Estados Unidos. Y lo que está diciendo es que quizá es mejor llegar a un acuerdo ahora mismo y posponer la operación. Él no renuncia a la operación como principio, de hecho lo ha dicho varias veces, que la operación se va a llevar a cabo, que hay que acabar con Hamas. Digamos que dentro de esos distintos sectores, Yoav Gallant se sitúa en la posición de que, digamos que él lo que defiende son más los intereses del ejército. Y él lo que ve es que el ejército se ve constreñido por la cuestión de los rehenes para operar. Y por lo tanto lo que viene a decir es, probemos una solución más cercana a la que nos dice Estados Unidos. Porque lo que no podemos hacer es perder la relación con Estados Unidos. Lo que no podemos es vernos amenazados de que Estados Unidos deje de mandarnos ayuda militar. Entonces, es un sector que dice, llegamos a un acuerdo, aceptemos lo que nos está ofreciendo Estados Unidos y pasemos quizá a un tipo de operaciones más de contrainsurgencia, apoyados por esa solución, y continuemos, pero una vez se liberen a los rehenes, con las operaciones militares.
Y bueno, esto yo creo que, por un lado, lo que desmonta es la idea de que jamás podría terminar la guerra liberando a los rehenes, que es algo que la gente sigue insistiendo en ello. Por mucho que se liberen los rehenes, la guerra no va a terminar. Y es lo que se ha demostrado. Es decir, es que lo ha dicho reiteradamente Netanyahu. Es decir, haya rehenes o no, antes o después se va a llevar a cabo la operación militar. Y la guerra va a continuar. Que no es una cuestión de los rehenes ni es una prioridad. Sí, sí, sí. Y de hecho, ¿qué es lo que estuvo encima de la mesa el primer día después del 7 de octubre? Lo que dijo Hamas es, si libramos a los rehenes, nosotros estamos dispuestos a liberar a los rehenes si renunciáis a la operación militar. Eso fue lo primero que estuvo encima de la mesa. Por lo tanto, si la operación militar es para liberar a los rehenes, está claro que es contrario a ese objetivo. Es decir, la propia operación militar. La cuestión es que hay algo más, evidentemente. Bueno, están aprovechando también para terminar el trabajo. Sí, sí, sí. Es decir, lo que plantean en ese sentido es... Muchos sectores ya abiertamente, es que la única solución al problema palestino es terminar con los propios palestinos. Sí. Que el problema no es una fracción u otra, el problema no es un Hamas o Fatah, el problema son los palestinos en sí mismos para ellos. Claro. Esa es la lógica que está dominando ahora mismo en buena parte de Israel. Y de hecho es lo que dicen los propios soldados, de no hay inocentes en Gaza. En Gaza solo hay Hamas. Y ese es el discurso dominante. Y decir y los que se creen que de verdad Israel está haciendo algo para parar, para que no haya tantas bajas de civiles, solamente se tienen que parar. No solamente escuchar los discursos de los propios líderes políticos y ministros, sino solamente tienen que pasearse un rato por las redes sociales de soldados de Israel. Sí. Es increíble. O sea, verlo es como... es sorprendente la impunidad. O sea, a mí ya me llega un punto que ya me sorprende, quiero decir, y que todavía haya gente diciendo que Israel es el único país o el país de los ejércitos que más hace para no hacer daño a los civiles, para no destruir, y es como ver directamente a soldados riéndose mientras destruyen casas. Sí, están diciendo, nos han prohibido utilizar explosivos, quemamos las casas. Eso es lo que están diciendo, el tipo de cosas. Es decir, y el tema de cuando... Sí, cuando se habla de que lo que está ocurriendo es un genocidio, es decir, los genocidios no es esta caricatura, digamos, de las películas, que es la concepción, ¿no? General que se ha transmitido por el propio cine, ¿no? De algo perfectamente planeado, engrasado, pensando como en la Alemania nazi, ¿no? En el cual, pues, sistemáticamente hay un plan en el cual, no, es parte de un estado social, de un clima político y de un discurso dominante en el cual se hace aceptable llevar a cabo, matar a cualquier tipo de persona. Y es eso lo que está ocurriendo en Israel, es decir, y es la política que se está llevando a cabo cuando se asume que para matar a un combatiente puedes matar a 20 civiles. Es la lógica dominante cuando básicamente se asume que cualquier palestino, hombre, entre 14 y para arriba prácticamente es un objetivo válido. Es decir, es un combatiente potencial. Esa es la lógica. Y de hecho, ¿qué es lo que se dice muchas veces en Israel? Lo que ocurrió en 2014, ¿no? Que fue la mayor operación militar en ese momento por parte de Israel en la Franja de Gaza, que mataron a 2.000 palestinos. Lo que dicen hoy en día es, lo que ocurrió entonces, lo que se hizo entonces se quedó corto. Y lo que se hizo entonces, es decir, a los que nos matamos en ese momento son los que hicieron lo del 7 de octubre. Esa es la lógica de lo que están diciendo en Israel. Y en verdad tienen razón. Y lo que están claro, haciendo porque son ellos matando ahora. Son ellos quienes crean a los futuros combatientes. Es decir, a los miles de niños que estás dejando huérfanos hoy en día no son más que futuros combatientes por la liberación nacional palestina, obviamente. No les estás dejando otra opción. Claro, entonces a lo mejor dentro de su retorcidamente lo que deben estar pensando es, si tengo ese peligro de que todos los muertos civiles los que estoy causando, lo mejor que puede pasar es el exterminio o eliminación, o directamente, pues evidentemente no llegamos a eso, a lo mejor
pero el desplazamiento total de toda la población. ¿Para qué quitarme ese problema a futuros? Es decir, que es eso, ¿no? Yo creo que también la lógica que tienen detrás de eso es quitarnos, bueno, es lo que hemos, en verdad lo que has dicho también, es quitarnos el problema. Porque los palestinos son un problema. Claro, cuando se firmó los acuerdos de Oslo, ¿no? Se llegó a un punto en el cual se concibió que el problema palestino estaba ya. Era un expediente muerto, ¿no? No había nada que resolver ya ahí. Se podía mantener la ocupación permanente y que el marco de los acuerdos de Oslo había proveído de las herramientas para simplemente ignorar a los palestinos y dejar como una ocupación permanente sin ningún tipo de responsabilidad por parte de Israel. Y bueno, eso es en lo que quedó congelada la imagen, ¿no? Durante 30 años por parte de Israel, y la consecuencia de esa lógica de seguridad, ¿no? De esa idea de que no había ningún tipo de peligro y que no había nada que resolver, pues su consecuencia ha sido esa. Exactamente. Que bueno, veremos si esto pasa factura a Israel, porque yo creo sinceramente que lo he dicho varias veces, que al final esto lo que está haciendo simplemente es agravar su problema de seguridad. Quiere decir que no. Sí, pero tampoco creo, ¿no? Bueno, por matizar, ¿no? Tampoco creo que sea lo que más les importe. Es decir, en el sentido de que No, claro, el claro. Estado de Israel ha vivido en guerra constante siempre, ¿no? Y es la lógica bajo la cual se mueven. Un Estado en guerra. Sí. No, pero me refiero que es cuando. Que en realidad que esto es en detrimento de su propia seguridad, porque al final lo que están haciendo es ganarse continuamente enemigos, ya sea internamente con los palestinos, que al final simplemente lo están haciendo es radicalizarles aún más, evidentemente, y luego es que además estás haciendo más fuerte, por ejemplo, la eje de la resistencia. Aparte de luego, pues dañar tu imagen exteriormente, porque, por ejemplo, yo no sé si en algún tiempo había habido este movimiento a lo mejor pro-palestino, que a lo mejor puede parecer no muy numeroso, pero yo diría que es importante en Estados Unidos. En Europa quizás sí, pero en Estados Unidos no. Y ya a lo mejor hay hay una generación que pues que a lo mejor ya no va a ser tan pro-israelí como puede ser otra parte de la población en Estados Unidos, no sé. Luego, evidentemente, toda la normalización que has hecho con los países de la zona de la región a lo largo de los años, pues te lo has cargado un poco, porque Arabia Saudí, por mucho que también sea enemigo de Hamas, evidentemente, y seguramente quieran que se acabe con Hamas, ahora mismo, políticamente, a pesar de ser una dictadura o una monarquía absoluta, no creo que tengan ahora mismo ningún incentivo para normalizar relaciones con Israel, a no ser que les dé Estados Unidos lo que quieren. Quiere decir que hay comunicados muy duros de Arabia Saudí con la Rafa. Ya, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que la lógica dominante por parte de esos países es que para ellos la cuestión de Palestina también es un trámite. Y que al final la cuestión de fondo, ¿no? Y la cuestión de peso para ellos es el acuerdo con Estados Unidos. Y que quizá pueden ser más críticos ahora y pueden levantar más el grito en el cielo, pero al final eso simplemente lo van a utilizar, digamos, como herramienta de presión, ¿no? Para conseguir más, para poner más peso sobre la mesa. Y entonces, por lo tanto, pues bueno, Arabia Saudí al final yo creo que van a intentar llevar a cabo esa normalización. Lo que pasa es que van a pedir un precio más grande. Y yo creo que Estados Unidos no está dispuesto. Yo entiendo que Estados Unidos no va a estar dispuesto a pagar. O no lo sé. No sé, habrá que ver. También depende en buena parte de que no tanto de si Estados Unidos está dispuesto a pagarlo, que quizás sí, sino de si Israel está dispuesto a pagarlo. Porque ahí es donde está el mayor problema para Estados Unidos, ¿no? Claro. Que Israel es una herramienta imprescindible para su hegemonía en Oriente Medio y por lo tanto no pueden simplemente abandonarla, no pueden simplemente olvidarse de ella y digamos apoyarse en otro pilar. Y esa excesiva dependencia, ¿no? Digamos, de Israel hace que su capacidad de maniobras sea bastante estrecha. Porque si bien es verdad que Israel es muy dependiente de Estados Unidos y no podría llevar la guerra sin Estados Unidos también es muy dependiente de Israel, ¿no? Es una relación
que es en ambas direcciones en ese sentido. Aunque es verdad que evidentemente, como decía Clinton, a Netanyahu, ¿quién es la superpotencia aquí?